Buenos días, mi gente, buenos días. Ya aquí hoy otra vez, de camino, ¿verdad?, al taller. Nada, ya como les dije en el video anterior, voy a estar intentando grabar el día, ¿verdad?, como desde que salgo hasta llegar al taller. Aquí hoy pues ya más o menos le expliqué en el video anterior lo que queríamos hacer, ¿verdad?, de que vieran cómo trabajamos y eso. Y para los que hoy voy a ver si les hablo un poquito de lo que hacemos, ¿verdad?, para los que, ¿verdad?, no sepan a qué realmente nosotros nos dedicamos. Nosotros lo que realmente hacemos, ¿verdad?, ¿verdad?, esto comenzó, ¿verdad?, vamos a decirlo así, vamos a explicar más o menos cómo comenzó la idea ¿verdad?, de lo que es el taller del laboratorio de foco, para que tengan un contexto por lo menos de lo que es la historia de nosotros. Pues mira, mano, básicamente esto comenzó quizás con la, ¿verdad?, con la inquietud de cualquier fiebre de carro, ¿verdad? Por lo menos de mi parte, ¿verdad? Yo comencé básicamente haciendo esto con mi primer carro, ¿verdad? Que los focos pues estaban amarillos y pues antes había una fiebre, ¿verdad?, de lo que es pintarlo, ¿verdad? Antes se pintaban los focos color negro, todavía se hace, ¿verdad? Pero ya la mayoría de los carros vienen así. Pero antes era un poquito más difícil de que los carros lo trajeran, que había que pintarlo. Pues nada, el primer carro que tuve fue un Toyota Yaris. No fue mi primer carro, ¿verdad? Pero fue con el primer carro que comencé, porque fue el primer carro que realmente se podía hacer, ¿verdad?, de los que tuve. Pues hermano, empezamos con ese carrito, abrimos, los pintamos de negro. Y como que le cogí un poquito el truquito a abrirlo. Y así poco a poco empezamos, por lo menos yo empecé a hacer trabajitos en la calle. También lo que era la restauración, ¿verdad? El que me conoce, ¿verdad?, de cuando yo empecé, sabe que yo pues andaba en la calle. A mí me llamaban y yo llegaba a donde fuese. No importaba el pueblo, yo llegaba. Llegué a ir bastante lejos para abrir unos focos, que me acuerdo que los hacía en la marquesina de la casa de la persona o en la acera, donde yo desmantelaba el carro, tiraba una extensión y vamos a meterle. Y básicamente así fue que yo más o menos empecé, yendo a las casas. Abría focos, restauraba focos. En aquel tiempo, por lo menos yo pues hacía lo que era los rolling fender y eso, ¿verdad? Siempre me la busqué con algo que es referente a carro. Pues eventualmente, cuestión a los focos, pues yo intenté empezar a desarrollar, ¿verdad?, un poquito el negocio. Creé unas páginas del lado, lo que era de Facebook y Instagram, que en aquel momento, y todavía existen, ¿verdad? Se llamaba Eliezer Foco. Y pues básicamente pues yo pues mientras estuve trabajando, teniendo mis trabajos normal, pues mayormente me mantuve haciéndolo poco a poco. Como que cuando caía algo pues lo hacía. Cuando salía de trabajar, pues si la gente me llamaba y pues era una hora que yo pudiera llegar, pues yo le llegaba. Y así poco a poco fui yo por lo menos desarrollando esta, ¿verdad?, la experiencia con los focos, conociendo, cometiendo errores, ¿verdad?, como todo. Entonces llega un punto, ¿verdad?, para no hacer la historia tan larga, pero llega un punto que pues ahí yo conozco a Jan, ¿verdad? Y ya ahí entramos a Jan y conocí a Jan y conocí a David, Pedro David. Y entramos en una, ¿verdad?, amistad normal de carro, de fiebre y eso. ¿Qué pasa? Que ya en ese momento
Esto fue mucho antes de la pandemia. Pues ya en ese momento ya estaba la fiebre de lo que era la customización, hacer custom, montar en Jedi. Yo no había entrado en esa fiebre. Yo solamente seguía, ¿verdad?, reparando correcciones de humedad, focos sucios, vamos a pintar focos. Yo siempre me mantuve en eso, ¿verdad?, en la reparación. Nunca había entrado en la customización. Y ahí Jan entra, lo conozco, y empezamos a hacer lo que era, ¿verdad?, las customizaciones. En ese momento Jan estaba en Estados Unidos, Jan viajaba a hacer par de trabajo. Jan tenía su página, ¿verdad?, también su vuelta. Entonces, pues cuando Jan empezó a ver que acá había mucho trabajo en cuestión de la customización, y yo tenía bastante trabajito de lo que eran restauraciones y correcciones de humedad y eso, pues hermano, empezamos a trabajar juntos poco a poco, como que mira, vente para que me ayude, pues dale, llego allá, y empezamos así. Y eventualmente cuando llega la pandemia, pues hermano, ahí como que no sabemos por qué razón, ¿verdad? El negocio como que, o sea, el trabajo, todavía no teníamos ni plan de negocio. Los trabajos empezaron a aumentar. En ese momento, obviamente cuando a todo el mundo lo mandan para la casa, que no se puede salir, que los trabajos no se voy a trabajar ni nada, pues hermano, nosotros, por lo menos yo, en mi casa, hermano, empezó a surgir muchos clientes. Y empezamos a trabajar y a trabajar. Ya me enviaba las piezas de afuera, y yo llegaba, citábamos al cliente, llegaba a la casa, yo le hacía el trabajo y se iba. Y eventualmente, como vimos que era mucho trabajo, pues decidimos como que, ¿verdad? Yo fui el que le dije a ella, hermano, vamos a juntarnos full, porque en verdad yo no tenía un plan de, ¿verdad?, de hacerme dueño de un negocio yo solo, que yo fuera el único, ¿verdad? Sino yo lo que quería era hacer un tipo de negocio que yo, pues, ¿verdad?, trabajara para mí y no tuviese que trabajar para otra persona. Porque realmente yo no hice mi negocio por dinero. Yo lo hice para mantenerme, y pues si voy a trabajar para otra persona, pues prefiero trabajar para mí, cobrando lo que sea, ¿verdad? Pero estoy trabajando para mí. No trabajo para nadie, no tengo que aguantar nada a nadie, sino me aguanto yo mismo y me mando yo mismo. Entonces, pues ahí entró la idea de hacer el negocio. Y en ese momento, pues nada, ya estaba en Estados Unidos, ya tenía planes de regresar a Puerto Rico. Y pues hermano, le dimos, o sea, vamos a darle. Y ahí comenzamos el negocio. Todavía no tenía nombre ni nada. Empezamos a trabajar en un taller de un pana, que se llama Marco Casiano, quien fue quien nos dio como que el break de estar allí metido en el taller de él, en una esquinita. Empezamos a trabajar. Todavía ahí yo estaba trabajando en un dealer. Jan empezó, y justamente la primera semana que empezamos, yo le dije a Jan, arranca tú solo, a lo que la cosa va fluyendo, yo te voy ayudando los días libres y los fines de semana. Y pues hermano, pues después pues me quito del trabajo. Pues ¿qué pasa? Que la primera semana que arrancamos, se llenó full, o sea, una cosa bien loca. Y ya me llama y dice, papi, yo tengo la semana llena. Y yo le dije, pues nada, tranquilo, mañana yo entrego la carta de renuncia y me voy para allá. Y así fue, hice mi carta de renuncia, al otro día la entregué, le dije, mira, ¿verdad? No voy a trabajar, este va a ser mi último día. Y expliqué más o menos, y arrancamos a trabajar. Nos fuimos a trabajar, y ahí empieza todo. Ahí empezó todo, como que empezamos a trabajar y qué sé yo. Y nada,
Pues gente, siguiéndole con la historia, perdonen que esto, primer error, dejé la cámara sin carga y me quedé sin carga. Así que, pues, vamos allá. Pues nada, como les estaba diciendo, más o menos creo que me quedé en donde empezamos a trabajar en el taller de Marco. Esa primera semana, como les estaba diciendo, renuncié, empezamos a trabajar y el trabajo fue tanto que la primera semana en ese taller se nos hacía un poco incómodo porque recibían mucho carro. Y entonces Marcos ya tenía pues ¿verdad? Su trabajo. Se nos complicó un poquito y no estuvimos en el taller de Marcos yo creo que ni un mes. A las par de semanas empezamos a buscar y qué sé yo, y ahí dimos con Jan. Fue a visitar a un pana a Coupey, y de casualidad llegó a un taller, ¿verdad? Un espacio detrás de un puesto de gasolina entrando en la número 1, eso es Cagua, Coupey. Entonces ahí conocimos a Yochoa Santiago. Conocimos a Yochoa y nos dio el break, o nos dio la oportunidad de tener un espacio que él tenía que no estaba utilizando en ese momento. Nos dio el espacio y pues una renta bien cómoda, y nosotros dijimos, mano, para estar con, ¿verdad? Acá que estamos un poquito apretados y qué sé yo, vámonos para allá, y allá tenemos un espacio para nosotros, y comenzamos. Y ahí fue que realmente comenzó todo el trayecto de nosotros como el laboratorio de fuego. Empezamos allá en Coupey, un tallercito bien pequeño, lo acomodamos lo más que podíamos, nos cabían 2 carritos nada más. Teníamos un cuartito que casi era un baño prácticamente lo que teníamos de oficina. Y ahí arrancó toda esta travesía, ¿verdad? Empezamos trabajando, haciendo mucho customización, mucha, ¿verdad? Lo que estaba en ese momento pegado, que eran los colores, restaurando, abriendo focos por humedad, empezamos a vender bombillas y poco a poco fuimos añadiendo cosas, ¿verdad? Hasta que decidimos que era un carro que nosotros no queríamos trabajar casi nunca, que eran los carros europeos. Lo que eran los BM y los Mercedes, hermano, nosotros nunca al principio les teníamos miedo. Pero no sé si fui yo o algo nos decía que, mano, teníamos que hacerlo porque teníamos que buscar algo que nos mantuviese, porque pues esto es un negocio que estábamos aprendiendo todavía y no teníamos una guía. Todavía no tenemos una guía. Todos los días hacemos algo diferente, todos los días aprendemos algo, todos los días desarrollamos algo que nos está llevando, ¿verdad? A sobrevivir, como yo digo, la semana o el mes. Pues en ese momento le teníamos miedo a los que eran los carros europeos. Pues nada, empezamos a buscar la forma de cómo lograr mantenernos, que pudiéramos llegar al año, o pudiéramos llegar a los 2 años. Y entonces empezamos a bregar los carros europeos, el cual son los carros que más problemas dan. Porque ahí entra lo que son las rabizas, ahí entra lo que son los reemplazos de lentes, ahí entran lo que son un reguero de módulos que se dañan, Angel Eye, un montón de cosas que hemos logrado llegar hasta ahora que no sabíamos, ¿verdad? En aquel momento trabajarlo. Pero fuimos aprendiendo, fuimos rompiendo, fuimos haciendo un montón de cosas y poco a poco pues fuimos desarrollando. Como al año de estar allí, pues ya esa área, como era detrás de un puesto, pues hubieron un poquito de problema con el área, y ahí pues decidimos pues movernos nosotros. Entonces ahí es donde llegamos, dimos un brinco de un tallercito de 2 carros, dimos un brinco demasiado enorme sin saber qué realmente iba a pasar con nosotros, porque apenas llevábamos un año. Todavía nosotros no estábamos pensando ni en nosotros estábamos trabajando literalmente como cualquier persona empieza,
por debajo de la mesa, a ver qué pasa. Y empezamos a darle. ¿Qué pasa? Brincamos de ese taller pequeño a un taller bien grande. Un taller enorme para nosotros. Allá nos cabía, ahí fue que llegamos a Carolina. Ahí brincamos a un taller que nos cabían 5 carros, 6 carros. ¿Verdad? Que el que fue a ese taller, pues sabe que es un taller bastante cómodo, quitando, ¿verdad?, que no había parking, que la entrada era un revolú, whatever. Todo el mundo sabe la historia de la entrada de nosotros, los boquetes y todo ese revolú del frente de la entrada, pero nada. Brincamos ahí y literalmente ahí es donde realmente comienza todo, porque ahí nosotros tuvimos que registrar el nombre, tuvimos que sacar permiso, hacer la corporación, hacer todo el papeleo y pasar todo ese proceso de papeleo que no teníamos idea de cómo hacerlo, porque realmente nosotros estábamos empezando algo que era por vamos a trabajar para nosotros y ya. Y empezamos todo ese proceso de hacerlo real, ¿me entiendes? O sea, de llegar a un punto de que fuera real, algo concreto. Y todavía nosotros al principio era como que, mano, nosotros podremos, macho, mano, pagar una renta. De que nosotros veníamos pagando, vamos, una porquería. A pagar la cantidad que pagábamos en ese momento. Pues tú dices, diantre, esto es una loquera, pero nada, estábamos haciendo dinero, estábamos trabajando, vamos allá, nos arriesgamos. Y todo esto es un proceso que nosotros lo hemos hecho con el dinero que hemos generado día a día. Nunca tuvimos un presupuesto que nos dieran o que solicitemos, nada. Nosotros nunca tuvimos un dinero ahí que nos dijeran, mira, toma $10,000, toma $20,000 para que comiences el negocio. Literal, nada. Todo era, trabajábamos esa semana se hacían $1,000, $2,000. Eso se dividía a partes iguales y cada uno invertíamos lo que queríamos, ¿entiendes? Si invertíamos la mitad de lo que nos ganamos, pues la mitad. Si lo queríamos invertir completo, lo invertíamos completo. Y todo así ha sido así hasta el día de hoy. Y pues como que o sea, eso fue un proceso que bueno, estábamos desarrollando así el garete. Pues al pasar de los años pues fuimos poco a poco mejorando, fuimos haciendo cambios, aprendiendo, porque como les digo, esto ha sido un proceso de que no tenemos una guía. Nosotros somos un taller de reparación de focos que no tenemos un plano, como yo decirte, mira, existen 20 talleres de mecánica, pues hermano, déjame ver cómo él trabaja para yo aplicarlo acá y pues yo puedo seguir una guía que él hace esto, él hace lo otro. Nosotros no teníamos nada de eso. Realmente nosotros hemos implementado algunas cosas de diferentes tipos de servicios. Yo les puedo decir que yo he utilizado cómo funciona un taller, ¿verdad? ¿Verdad? En ese plan, ¿verdad? De cómo recibir los carros, qué tengo que hacer, cómo voy a documentarlo. En ese aspecto de un taller, el servicio al cliente, pues siempre ha sido algo que nosotros pues nunca hemos fallado. Eso lo he aplicado, ¿verdad?, de otros trabajos que yo tuve. Pues, yo trabajé mucho servicio al cliente, escuchar al cliente, explicarle al cliente, ¿verdad?, qué es el proceso que estamos haciendo para que entienda. Y pues puede entender quizás por qué yo cobro, lo que cobramos, whatever, lo que sea. Yo siempre he sido bastante explicativo y eso se lo puede decir cualquier persona. Entonces, seguimos por ahí, desarrollando, seguimos. Y, mano, hemos llegado acá. El año pasado, ahora a principios de año, pues nos tuvimos que mudar. Ahora estamos acá en Canóvana, un tallercito quizás un poquito más cómodo. ¿Verdad? Pues hicimos una sala de espera, que eso antes no lo teníamos. Y poco a poco, pues, hemos ido haciendo varios cambios a la comodidad de los clientes y de nosotros mismos. Y hemos seguido dando. Esto no ha sido fácil.
ha sido un proceso bien cansón. A veces nosotros mismos nos queremos quitar. Hemos pasado meses malísimos, como cualquier tipo de negocio. Y más cuando realmente nosotros lo único que hacemos es foco. O sea, que a veces al principio yo decía, hermano, ¿cómo es posible que yo esté haciendo dinero con esto? Pero nada, hemos trabajado para eso. Hemos creado la necesidad de nuestro servicio y todavía estamos, ¿verdad?, generando más clientes, buscando más opciones. Aquí pues estamos, por lo menos, ¿verdad?, tenemos unos planes, ¿verdad?, a largo plazo, ¿verdad?, de que quizás pues compañías nos contraten para servicios. Mano, hasta ahora nos ha funcionado, hemos trabajado, tenemos ya muchos clientes de dealer, tenemos muchos clientes de talleres, en la cual nosotros les resolvemos muchos problemas que antes no lo hacía nadie, ¿me entiendes? Esto es algo que realmente nadie hacía. Nosotros, no voy a decir que me inventé el negocio, ¿verdad? Pero puedo decir que fuimos los primeros en crear algo referente a los focos, que ahora mismo hay mucha gente por ahí trabajando de esto. Quizás no al nivel de nosotros, quizás piensan que nosotros estamos a un nivel sobrenatural, pero realmente nosotros todavía estamos, esto es un negocio que todavía está dando pasitos todavía. Sí, tenemos, gracias a Dios, muchas gracias a Dios, eso es lo primero. Tenemos mucho trabajo siempre, nunca hemos tenido que levantarnos y decir, mano, hoy no hay nada que hacer. No, gracias a Dios siempre nos levantamos, llegamos al taller dispuestos a trabajar y siempre que abrimos las puertas aparece alguien, sea sin llamar, haya llamado el día anterior, como sea, siempre llega alguien. Eso, lo único que yo puedo decir es darle gracias a Dios que siempre nos ha mantenido con trabajo. Y mano, o sea, ha sido fuerte, ha sido trabajoso. Todavía estamos pasando, ¿verdad?, normal, meses malos, semanas malas y eso, porque realmente nosotros, bueno, no es que vamos a tener trabajo todos los días, o sea, no vamos a tener días buenos todos los días. Pero a veces me pongo a pensar y digo, mano, nosotros hicimos un negocio que ahora mismo hay gente que trabaja de esto, o sea, por si piensan que nosotros criticamos al que nos está copiando el trabajo o lo que sea, mira, en verdad no, o sea, en verdad no, me satisface y me llena de orgullo que gente esté emulando lo que nosotros hacemos, o sea, que estén copiando el trabajo que nosotros hacemos o estén copiando mi forma de trabajar, sea como sea, mano, porque en verdad pues ha sido algo que lo hemos desarrollado al garete. No hemos tenido un plan para desarrollarlo, así ha salido así. Y que haya gente haciéndolo, pues hermano, pues es duro. O sea, yo siento que se siente bien, ¿entiendes? Que, como les estoy diciendo, fuimos los primeros en esta loquera y pues ha sido fastidioso. Nada, esto es más o menos una cosita de lo que hemos pasado nosotros para poder llegar quizás a donde estamos, que todavía nos falta un montón. Porque todavía nos falta un montón. Todavía yo no puedo decir que me voy a retirar de esto. Vamos a seguir dándole. Espero que con esto más o menos entiendan de cómo empezó el negocio. Eventualmente próximo pues le haré más o menos un video de qué nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Con la cuestión de la restauración, el reemplazo de lentes, whatever. 20 cosas que hacemos aquí. Así que voy a dejar este video hasta aquí, porque sé que llevo mucho ratito, pero aquí le expliqué más o menos la historia de cómo comenzó el laboratorio de foco. Y eventualmente, poco a poco, pues voy a ir intentando hacerle contenido sobre el taller. Próximo video, pues quizás le haga lo que nosotros nos dedicamos full,
los planes que quizás tenemos hacer, ¿verdad? Para seguir desarrollando un poquito más el taller. Pero nada, sigan viendo, espero lograr hacer contenido todos los días. Así que nada, gente, que tengan excelente día.